Continuamos en esta subsecuencia Agenda Ambiental en la entrevista con Aida Gamboa, conversando con ella sobre los resultados del estudio Transparencia y Diagnóstico de la Transparencia en el Sector Energético realizado el año 2014 por la institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Cuéntanos, Aida, un poco más sobre los resultados específicos que tienen o han arribado a través de este estudio. Sí, bueno, acá tenemos el resumen ejecutivo del estudio. Por ejemplo, ¿no? El Ministerio del Ambiente para el segundo semestre del 2014 ha tenido 100% de cumplimiento en el portal web, ¿no? Por ejemplo, trimestres anteriores ha tenido un 80%, 90%, llegando en algunos casos menor, pero justo el segundo semestre ha tenido este porcentaje. Adicionalmente, un caso también que nos ha llamado la atención es que Ocinermin también ha tenido para el segundo semestre del 2014, 97% de cumplimiento. ¿Y cómo estaba respecto al año 2013? Con respecto a la primera, por ejemplo, evaluación que nosotros hicimos, tenía 47% de cumplimiento y en el segundo trimestre tenía 63%. Entonces un incremento significativo. Exactamente, ha mejorado y eso también demuestra la voluntad de los funcionarios, ¿no? Porque nosotros cuando mostramos estos resultados ellos estaban muy interesados en conocer cuáles eran esos criterios que les faltaba para cumplir con la ley. Entonces a partir de ello ellos han hecho sus modificaciones al portal de transparencia que tienen para publicar la información que era necesaria, ¿no? Y cuéntanos, en relación a las solicitudes de acceso a la información, ¿quiénes han sido los que han atendido de manera más presta? ¿En qué sectores todavía hay que mejorar? Pero más en qué sector, ¿en qué instituciones es un reto todavía una atención oportuna? Sí, bueno, como mencionaba, este segundo semestre del 2014 ha sido significativo, ¿no? Por ejemplo, en promedio, las entidades han demorado 5 días para responder la información, lo que antes, en el 2013, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas demoraba 25 días o incluso 18 días. En cambio, para el año pasado mejoró a 5 días, ¿no? Cumpliendo ya ahora el plazo legal. Ajá, exactamente, el plazo legal. Igualmente, Electroperú, por ejemplo, tenía 25, 22 días y este segundo trimestre mejoró a 5 días. Sin embargo, existen otras entidades que todavía les falta mayores capacidades y recursos para cumplir con la ley, como por ejemplo el Gobierno Regional de Cusco, que todavía sigue denegando las solicitudes de información o no respondiendo, ¿no? También es por un tema de accesibilidad, ¿no? De repente les es más difícil trasladar las solicitudes a Lima, ¿no? Un reto también para la atención de estos temas de transparencia es poder contar con la información, procesarla de una manera accesible, adecuada, para que un ciudadano pueda apropiarse de ella o entenderla. ¿Cómo está el tema de accesibilidad? O, por ejemplo, para poblaciones vulnerables o pueblos indígenas, la información, ¿están habiendo tratamientos en las instituciones para hacerlo accesible, es decir, adaptada a ese público que pueda llegar en un tiempo adecuado? Sí, eso es todavía un reto pendiente, ¿no? Por ejemplo, de las instituciones con competencias directas, solamente el 40% tiene mecanismos de atención, por ejemplo, a población vulnerable. En el caso, por ejemplo, de las entidades con competencias indirectas, tienen un 60%, ¿no? Bueno, ahí está el Ministerio de Cultura o el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, pero igual sigue siendo un bajo porcentaje, ¿no? Porque vemos que los proyectos de inversión se desarrollan básicamente en territorios, por ejemplo, de población indígena, ¿no? Claro, o sea, es necesario fortalecer la transparencia y, digamos, poner la información accesible a nivel rural, ¿no? Para justamente incluso evitar los conflictos, porque muchos conflictos salen por una falta de información, desconocimiento. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué receptividad has visto cuando han tratado esto con los funcionarios públicos? Sí, justo en este tema nosotros hemos también dado recomendaciones porque justo los espacios que son de participación ciudadana, ¿no? Como audiencias públicas y talleres, todavía tienen una metodología que no permite incorporar las opiniones de la población, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental o en los procesos de consulta, ¿no? Todavía se siguen viendo como de repente espacios para validar documentos o exposiciones, más que espacios que realmente incluyan a la población en estos procesos, ¿no? Y dime, ¿qué recomendaciones han arribado a partir del estudio? Sí, bueno, tenemos varias recomendaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es mayor capacidad o capacitaciones a los funcionarios públicos sobre la ley de transparencia y acceso a la información, debido a que al ser es una función residual dentro de la función que tiene el funcionario público dentro de la institución, todavía no se encuentra capacitado
para cumplir cabalmente con la ley, ¿no? Además, los portales, por ejemplo, de transparencia tienen que ser más amigables y accesibles, debido a que los ciudadanos todavía les es difícil acceder a estas páginas web y no encontrar la información, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, respecto a evaluación ambiental, nosotros consideramos que estos espacios de participación y consulta tienen que tener mayores mecanismos de acceso a la información y transparencia, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de los contratos para lotes de hidrocarburos debe haber cláusulas específicas donde se incluya la participación de la población, ¿no? La población indígena. De igual manera, en los estudios de impacto ambiental, la actualización de los documentos, por ejemplo, en los portales, tiene que ser continua y tienen que ser la mayoría de los documentos que están en los expedientes físicos, ¿no? Y una última recomendación con relación, por ejemplo, a cómo has visto tú la coordinación intergubernamental para el tema de transparencia, cómo se viene enfocando esta disposición para cumplir con esta norma de transparencia y acceso a la información pública en el sector. ¿Está fluyendo la coordinación para estos cambios, estas medidas, principalmente cuando se tienen que llegar hacia la población rural? Bueno, vemos que no existe tal coordinación, ¿no? Como todavía, por ejemplo, no hay alguna entidad que sancione la falta de cumplimiento de la ley, a pesar de que la Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad que se encarga de monitorear transparencia y acceso a la información. Cada entidad todavía sigue sectorialmente aplicando como mejor consideran la ley de transparencia, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes mecanismos y diferentes, por ejemplo, programas informáticos en cada entidad, lo que también dificulta al ciudadano ejercer su derecho de acceso a la información, ¿no? Un reto también que llevaría es que ¿qué pasa con las poblaciones que no tienen una infraestructura como el internet o que no tienen esa accesibilidad para la conectividad? El Estado también tiene que trabarse nuevos retos para poder llegar y comunicar esa información. Sí, justamente nosotros también hemos recomendado que, por ejemplo, la UEFA, además de los informes públicos que tiene sobre sus procesos de supervisión, pueda implementar otros mecanismos o de repente informar a la población sobre el proceso de supervisión que realiza. De manera directa, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que todavía hay un reto por cumplir en ese aspecto. Bueno, Aida, nos ha quedado muy corto el tiempo para la entrevista. Agradecemos tu participación. Amigos, también muchas gracias por su amable atención y las esperamos en la próxima secuencia de Agenda Ambiental.